Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:30 minutos, 6:30 en las Islas Canarias. Don Izam Garbín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, don Luis. ¿A usted también le gusta el ciclismo? Bueno, no demasiado. No demasiado, no te creas, ¿eh? Me hicieron hacer el Camino Santiago en bici con 8 años y desde ahí yo creo que le cogí trauma. Si es que no se puede obligar a los niños a hacer ciertas cosas. Si es que me fui de cabeza y pues así contra una piedra porque llevaba un casco de bombero muy mono, que si no... Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. El borrador del Real Decreto de Gobierno para gestionar la crisis migratoria de Ceuta no incluye ninguna referencia a las expulsiones o a retornos de quienes entraron ilegalmente en la ciudad. El documento habla de la permanencia de un elevado número de personas en situación irregular y de la necesidad de coordinar recursos estatales. El texto declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, su frontera, costas, puertos y aguas adyacentes hasta el 31 de diciembre con posibilidad de prórroga. También reconoce que la llegada masiva ha desbordado la capacidad de las administraciones y ha alterado el funcionamiento de los servicios públicos. Mientras tanto, el mando único Ángel Víctor Torres ya se encuentra en Ceuta y planea utilizar polideportivos y otros espacios para atender a los inmigrantes, incluidos en lugares cercanos a la vivienda de la gente. Bueno, como les decíamos en el bloque de noticias anterior, ayer se montó el follón padre. Se montó el follón padre porque reaparece brevemente Sánchez antes de volverse a ir de vacaciones a Andorra. Preside el Consejo de Seguridad Nacional, se nombra el mando único Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres se pone teóricamente al frente del asunto. Se filtra un borrador del decreto que establece las medidas que se van a tomar y básicamente resulta que de aquí a diciembre pues el gobierno se hace cargo de Ceuta. De aquí a diciembre el gobierno se incauta de los polideportivos de Ceuta para meter a todos los inmigrantes allí y ni una palabra sobre la expulsión de los inmigrantes. Vamos, que como no los puede enviar al Marruecos porque no se atreve a enfrentarse con Marruecos, como no los puede enviar a la península porque le han dicho desde Europa que se acabó y que esta vez no le dejan hacer ninguna chorrada, entonces ha decidido que va a dejar a los invasores indefinidamente en Ceuta y que para coordinar todo el asunto se incauta de los polideportivos. Eso decía el borrador inicialmente filtrado. Por supuesto, se montó la que no está en los escritos. La Federación de Fútbol diciendo que sus polideportivos no se tocan, el gobierno de la ciudad diciendo que tampoco se tocan, la gente en las calles asediando el hotel de Ángel Víctor Torres. En fin, estuvimos a un tris de un estallido violento. Al final el gobierno ha dado marcha atrás. Luego lo veremos. Y entonces ahora parece que los quieren meter en un polígono industrial. Bueno, es realmente espectacular. Están improvisando minuto a minuto después de haber estado un mes sin hacer nada. Se lleva reclamando que hubiera un mando único para la gestión de la crisis desde el 30 de julio por parte del gobierno de Ceuta. Y Sánchez de vacaciones. Y un mes después dice, ala, mando único, y emiten una parida de borrador donde no se contemplan las expulsiones, donde no se tiene claro qué se va a hacer con los invasores que hay en la ciudad, donde se incautan de los polideportivos, luego dan marcha atrás en vista de que la gente estalla, improvisando minuto a minuto después de estar un mes sin hacer absolutamente nada. Es más, después de estar un mes negando la crisis, el impresentable del ministro de Transportes poniendo el día 1 de agosto un tuit diciendo otra crisis que ha resuelto Pedro Sánchez. Será imbécil. Otra crisis que ha resuelto Pedro Sánchez, y ayer estuvimos al borde del estallido social y no tienen ni puñetera idea de qué van a hacer.
ahora que la Unión Europea les ha prohibido el traslado a la península de los invasores, no saben lo que van a hacer. Quieren transformar Ceuta en un inmenso centro de internamiento de inmigrantes indefinido. O sea, añadir 10.000 habitantes invasores a una ciudad de 80.000 habitantes. Y eso, si son 10.000, hay algunas fuentes que dicen que son más. Y el gobierno sigue sin ni siquiera censar a los invasores que han entrado. No sabe cuántos hay. Eso sí, el número de menores va creciendo día a día. Decía Marlaska a principios de agosto que en total había 2.000 invasores, de los cuales pues suponemos que menores serían una fracción, digamos 500. En los días posteriores iba creciendo el número de menores, y ya decía Carlos Cuerpo anteayer que eran 2.900 o algo más, o sea 3.000 menores. Se van multiplicando los menores. Ayer salía una ONG a decir que es que hay que aplicar la presunción de minoría de edad. ¡Presunción de minoría de edad! O sea, te llega un tío con pelos en los huevillos y con una barba de 3 metros y 2 metros 5 de altura y te dice que tengo 12 años y dices, pues presunción de minoría de edad, pasa para aquí, chavalote. ¿Pero ustedes se creen que esto es posible? Bueno, pues es posible. El gobierno, después de un mes de no hacer nada, por fin convoca al Consejo de Seguridad Nacional, por fin nombra un mando único y no saben qué hacer, no tienen un plan. Se han tenido que poner a improvisar un plan cuando un comisario europeo ha dicho, no, a la península ninguno, y además dame un plan. Y se han puesto a trabajar en hacer un plan y tampoco han sido capaces en una semana de hacerlo. Mientras Sánchez seguía supuestamente en la Mareta disfrutando de sus vacaciones. ¿Recuerdan ustedes que con el gran apagón se convocó al Consejo de Seguridad Nacional en 24 horas? Aquí un mes han tardado, con una invasión de 80.000 tíos mandados desde Marruecos, que además se sabía que iban a entrar en Ceuta. Bueno, ayer, cuando se conoció el borrador de mando único, ya los ceutíes dijeron, hasta aquí hemos llegado, y salieron a las calles, y cercaron el hotel de Ángel Víctor Torres, y por supuesto le llamaron de todo menos bonito, y tuvo que emplearse la policía para que no asaltaran el hotel. Escuchen. Unos 2.000 ceutíes se han concentrado frente al cuartel Pfister para protestar contra el traslado de inmigrantes a instalaciones militares. La movilización ha llegado hasta el hotel donde se encontraba el ministro Ángel Víctor Torres, responsable del mando único, junto al delegado del gobierno. Los manifestantes también han coreado la canción del verano y Ceuta no es un ceti. La protesta ha obligado al ministro y al delegado del gobierno a abandonar el hotel por la puerta trasera en un vehículo oficial. Posteriormente, la marcha ha continuado por el centro de Ceuta y por Loma Colmenar, lo que ha generado momentos de tensión con algunos invasores marroquíes que permanecen en la ciudad. Estamos en una situación donde cualquier pequeña chispa va a hacer que termine habiendo una desgracia, que terminen linchando a alguien o que termine alguien matando a alguien. Estamos a esto de que se produzca un estallido social. Ayer tuvo que ponerse un cordón policial de 3 pares de narices para evitar que la gente asaltara el hotel donde estaba Ángel Víctor Torres, donde estaban Ángel Víctor Torres y el delegado del gobierno. Había más policías en la puerta del hotel que protegiendo a los ceutíes de unos invasores que han hecho que se multiplique por 10 el número de denuncias de delitos. La indignación de los ceutíes era tal que al final pues hubo un conato de enfrentamiento en Loma Colmenar con algunos de los invasores que salieron a dar por saco encima a los vecinos que se manifestaban. Tuvo que intervenir la policía y se enfrentaron a pedradas los invasores con las fuerzas de seguridad. Al final fue detenido un tío.
¿Cómo verían las cosas el gobierno de Sánchez? Que es más chulo que un 8, y cuando alguien dice, pues no, dice que no, pues toma 2 tazas. ¿Cómo verían las cosas para que salieran a decir, bueno, está bien, no nos incautamos de los polideportivos de la ciudad? ¿Cómo verían las cosas para echar marcha atrás un gobierno que si ha demostrado algo es que le importa un bledo a la gente y que chulesco y prepotente hasta la náusea? En estos momentos, como les decía antes, pues no se sabe ni siquiera cuántos invasores hay. Eso sí, todos los días va creciendo el número de menores. El gobierno no ha sido capaz en un mes de hacer absolutamente nada. Más que nada porque empezaron negando que hubiera ninguna crisis. Esto ya está todo solucionado. Se han ido la inmensa mayoría. Quedan 2.000, decía el mentiroso de Marlaska. 2.000. Y ahora anda diciendo Carlos Cuerpo que solo menores son casi 3.000. Las fuerzas de policía en Ceuta te dicen que lo de 10.000, vamos, que se queda corto, que hay más. Y encima las ONGs dando por saco y repartiendo comida a los invasores en puntos no programados, lo que hace imposible censarlos. Bueno, pues al final vamos a tener un lío. Y tendremos el lío porque el gobierno está queriendo que haya un lío. No sé si conscientemente, pero desde luego inconscientemente sí. Está apostando porque la situación se pudra. Inicialmente decían que se había solucionado todo, que se habían ido casi todos. Resulta que no. Entonces cogen y dicen, bueno, pues lo llevamos a la península, y les dice la Comisión Europea que te fumes un puro, que a la península ni uno. Ni niños, ni niñas, ni menores, ni mayores, ni uno. Todos a Marruecos. Y Pedro Sánchez, que tiene el apoyo de la Unión Europea para enviarlos a Marruecos, que tiene declaraciones de Marruecos, posiblemente porque la Unión Europea se las ha exigido a Marruecos, diciendo que los va a aceptar todos, y Pedro Sánchez no los devuelve. Solo hay 2 opciones. O Pedro Sánchez quiere conscientemente se pudra la situación en Ceuta, o Marruecos está diciendo de boquilla, para que lo escuche la Unión Europea, que los acepta a todos, pero por debajo le está diciendo a Sánchez, no te voy a aceptar ninguno. Y Sánchez no se atreve a enviarlos. No sé cuál de las 2 opciones es peor. Si que lo esté haciendo conscientemente Pedro Sánchez, o si que esté cogido por alguna parte y no puede enfrentarse a Marruecos. En cualquiera de los 2 casos la situación es la misma. La consecuencia es la misma. Pedro Sánchez no los quiere enviar a Marruecos, no los puede enviar a la península, y ha decidido que se queden toda la vida en Ceuta. Y ni una explicación de cómo piensa hacer para tramitar en un mes todas las expulsiones. Ha sido capaz de tramitar 600.000 expedientes de regularización de inmigrantes irregulares en 3 meses, porque le interesaba. Pero expulsiones en Ceuta no es capaz de tramitar ninguna. Qué curioso, ¿verdad? Tramita 12 al día. Y de nuevo, el plan, el borrador de plan, pues no dice nada. Ni una línea sobre las expulsiones, ni una línea sobre cómo piensa tramitar 10.000 o 15.000, no sabemos, expedientes de expulsión. De mayores, de menores, de marroquíes, de subsaharianos, de todos. No lo dice. Esto es una tomadura de pelo. Esto es convertir Ceuta en un centro de detención de inmigrantes a perpetuidad. Bueno, imaginen ustedes 10.000, 15.000 tíos ahí metidos en la ciudad durante meses. Entre ellos ya se han identificado al menos 2 yihadistas. Se han identificado a gente que tenía delitos previos por agresiones sexuales. Se ha identificado a gente que son claramente militares marroquíes infiltrados allí. Marruecos nos ha mandado 80.000 tíos. Y ahora
ha dejado a 10, 15.000 de esos tíos ahí. Si Marruecos mañana decide mandarnos a otros 100.000 y esta vez cuenta con una quinta columna de 10.000, 15.000 tíos en Marruecos que organicen el follón dentro mientras la frontera es asaltada, ¿qué vamos a hacer? Porque Marruecos nos puede mandar otros 100.000 mañana. De hecho, Marruecos está multiplicando los mensajes de que hay que liberar lo que ellos llaman ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Escuchen. El ministro de Asuntos Islámicos de Marruecos, Ahmed Toufik, ha defendido en una ceremonia presidida por Mohamed VI la necesidad de liberar las ciudades ocupadas como Ceuta y Melilla. Toufik ha destacado los vínculos históricos y religiosos de Marruecos con Ceuta y ha recordado a varios eruditos musulmanes nacidos en la ciudad. También ha mencionado las oraciones utilizadas durante la lucha para liberar las ciudades ocupadas. Las declaraciones coinciden con las del ministro de Justicia marroquí, que la semana pasada reivindicó los derechos históricos y geográficos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y reclamó su retorno al seno de la patria. Estamos hablando de declaraciones efectuadas por ministros marroquíes delante de Mohamed VI en un acto oficial. Por tanto, son declaraciones de Marruecos. ¿Cuándo va a convocar el gobierno al embajador marroquí? ¿O cuándo le va a expulsar? ¿O cuándo va a romper relaciones diplomáticas con Marruecos? ¿Cuándo va a cortar el tránsito de marroquíes por la península? ¿Cuándo va a empezar a revisar los permisos de residencia de marroquíes en España? ¿Cuándo va a analizar las concesiones de nacionalidad a marroquíes? Tenemos, por ejemplo, que en la lista que se ha hecho pública de los hackers de Jabarut, pues se señalan espías marroquíes en España. Entre ellos, como les decía antes, en Cataluña. Entren ustedes en los canales de don Julio Ariza, que está informando sobre el tema. Alguno de esos que se señalan como espías marroquíes resulta son diputados del PSC. ¿Se puede ser diputado del PSC por tener, por tanto, nacionalidad española y al mismo tiempo estar trabajando para la inteligencia marroquí? Marruecos no se corta a la hora de reivindicar Ceuta y Melilla y a la hora de amenazar. Ministros marroquíes delante de Mohamed VI dicen que hay que liberar las ciudades ocupadas. Pero es que en las redes continúan llamamientos a asaltar Ceuta y Melilla. Y además circulan mensajes del estilo de los planes del ejército marroquí para ocupar Ceuta en un plazo de 2 a 5 horas. Y el gobierno sigue sin reaccionar, sigue sin expulsar al embajador marroquí, o al menos llamarle a capítulo, sigue sin adoptar medidas de sanción contra Marruecos y sigue sin expulsar a lo que muy probablemente es una quinta columna para ayudar en la siguiente invasión. Está bien, ¿no? Y Sánchez se pira de vacaciones. Otra vez. Ah, que no se habían enterado ustedes, pero se ha vuelto, ¿no? De vacaciones. Sí, pues se ha vuelto a ir. Escuchen. Pedro Sánchez volverá a irse de vacaciones apenas 48 horas después de regresar a la Moncloa. Según ABC, el presidente viajará mañana a Andorra junto a Begoña Gómez en un viaje privado que se prolongará hasta el domingo. La nueva escapada llega después de que el gobierno haya aprobado medidas para afrontar la crisis migratoria de Ceuta y haya puesto en marcha un mando único. Sánchez solo interrumpió sus vacaciones el pasado 31 de julio para visitar brevemente la frontera del Tarajal y no ha vuelto a la ciudad desde entonces. Visitó el 31 de julio la frontera del Tarajal. Le dijo a Vivas que dejaba ahí a Marlaska y que Marlaska no se iba a ir hasta que se solucionara el tema. A las 24 horas Marlaska le dijo a Vivas que se piraba también. Se va de vacaciones Sánchez
a la Mareta, o eso dicen. Yo no las tengo todas conmigo de que haya estado en la Mareta o de que haya estado todo el tiempo en la Mareta. Creo que ha estado en algún otro lugar. Vuelve de la Mareta, antes de ayer. Preside el Consejo de Seguridad Nacional. Sigue sin hacer ni una sola declaración en vivo. Sigue sin someterse a una rueda de prensa. Sigue sin poner un mísero mensaje en Twitter sobre Ceuta. Si uno analiza las redes de Pedro Sánchez, Ceuta no existe. Nada, no ha dicho nada desde el 1 de agosto. Y va y se pira otra vez a Andorra con su mujer a seguir descansando. Miren, lo de el chorrafuerismo de Sánchez, pues hombre, todos lo conocemos, ¿verdad? Las leyes le sobran, su partido le sobra, los españoles le sobramos 6 veces y hace lo que le da la gana. Pero hasta para Sánchez es excesivo este chorrafuerismo. ¿Qué está pasando por detrás? Están las aguas enormemente agitadas por debajo de la mesa. Estamos ya viendo al gobierno a bofetadas. Margarita Robles señalando que sí hubo aviso del CNI, lo cual es gravísimo. Margarita Robles está diciendo que el gobierno sabía que se iba a saltar la frontera de Ceuta, que hubo aviso y que no se hizo nada. El ministro del Interior, Marlaska, y el delegado del gobierno salen a contradecir a Margarita Robles, con nota oficial del delegado del gobierno en Ceuta. Es decir, el delegado del gobierno en Ceuta está llamando mentirosa a la ministra de Defensa de su propio gobierno. Evidentemente el delegado del gobierno está haciendo eso con el permiso de Moncloa. Por tanto, Sánchez está llamando mentirosa a Margarita Robles. ¿Y Margarita Robles no dimite? ¿Ni Sánchez la cesa? Porque lo que Margarita Robles ha dicho es gravísimo. El gobierno sabía que se iba a saltar la frontera. Con lo cual, pues hay dos preguntas. Uno, el Partido Popular considera que se dan ya las circunstancias, no sé, que el asunto está suficientemente madurado como para al menos responder a la propuesta que ha hecho Vox de aplicar el artículo 102 de la Constitución y solicitar formalmente al Congreso que solicite formalmente al Tribunal Supremo que se juzgue a Sánchez por traición. No sé. En la calle Génova consideran que hay materia para juzgar a Sánchez por traición o para solicitarlo al Tribunal Supremo. Y segunda cosa, en este rifirrafe dice Margarita Robles que se avisó, que el CNI avisó. Dice Marlaska y el delegado del gobierno que no avisó, que eso es mentira. Margarita, mentirosa. Y hoy el ABC saca la noticia de que, según fuentes de inteligencia, se dio el aviso el día anterior de que 180.000 personas podían asaltar la frontera al día siguiente. Y que ese aviso llegó a la policía, a la Guardia Civil, al delegado del gobierno en Ceuta y al presidente Vivas. Así que, segunda petición que le hago al PP, ¿podrían confirmar si esa noticia es cierta? ¿Recibió el presidente Vivas información el día anterior a la invasión de que había más de 100.000 tíos que podían asaltar al día siguiente Ceuta? Creo que es importante que el Partido Popular y el presidente Vivas lo confirmen o desmientan hoy mismo para conocer la cronología de los hechos. Vivas ya ha dicho que 3 días antes de la invasión, el lunes de esa semana, intentó hablar con Pedro Sánchez para avisarle de que estaban llegando distintas noticias de que se preparaba algo y que se estaba incrementando el número de cruces a nado y que Sánchez no se le puso al teléfono. Eso lo ha declarado Vivas públicamente. Pero la información de hoy del ABC es más concreta todavía. Dice que el día anterior se informó a Policía, Guardia Civil y delegado del gobierno en Ceuta y presidente de Ceuta, el señor Vivas,
de que al día siguiente más de 100.000 tíos iban a saltar la frontera. ¿Puede, por favor, el PP confirmar o desmentir eso? ¿Lo puede confirmar o desmentir el señor Vivas? Creo que es importante, porque ya sería algo bastante más concreto. Y por cierto, pues nos serviría para apuntalar la petición de que se aplique el artículo 102 de la Constitución y se solicite formalmente al Tribunal Supremo que se enjuicie a Sánchez por traición. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta. Evidentemente, un día más tenemos que hablarles de Ceuta, de la situación que está atravesando la ciudad autónoma desde hace casi un mes, y nuestra portada vuelve a reflejar, lógicamente, la última hora sobre esta invasión. Nos centramos como primera información en una noticia que firma nuestra compañera Rebeca Crespo. El CNI avisó un día antes de la invasión de Ceuta las horas clave que ponen contra las cuerdas la versión del ministro Marlaska, es el titular. También sobre esta cuestión, sobre esta crisis, Unai Cano nos cuenta el adiós al deporte en Ceuta. Y es que todas las instalaciones y recintos deportivos de la ciudad serán utilizados para acoger inmigrantes ilegales. Sobre inmigración vamos a seguir contándoles más informaciones, aunque en este caso no sobre la inmigración en Ceuta, sino en otras partes de nuestro país. La inmigración masiva complica el inicio de las fiestas de Bilbao. 9 detenidos en la primera noche, 2 de ellos por agresión sexual, dice otro de los titulares que llevamos en portada. Y también otro sobre inmigración, en este caso fuera de nuestras fronteras. Un periodista se hace pasar por inmigrante, cruza el Canal de la Mancha en patera y graba cómo la policía francesa devuelve a los traficantes a la costa. Un último apunte: así se financia la maquinaria de las ONG pro inmigración del Mediterráneo, dinero público europeo y la red de George Soros. Les contamos también que tienen a su disposición nuestra sección de opinión hoy con Rafael Nieto, con Hughes y con Enrique García Máquez como nuestros columnistas de cabecera. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Que tengan un muy feliz miércoles. Un cordial saludo. Muchísimas gracias, don Francisco Carrera. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Y vamos con abrir esas noticias con uno de los aspectos, a mi juicio, más lamentables de lo que ayer anunció el gobierno. El gobierno anunció a bombo y platillo que va a modificar las 2 leyes para hacer que las expulsiones sean... ¡Mentira! No va a modificar nada. Pausa publicitaria y se lo cuento.